Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Osvaldo Sosa y sigues en mi canal En Busca de la Historia. Seguimos haciendo clases a pesar de que estamos en cuarentena. Aprovechando que estás en casa, puedes estudiar mucho los cursos de Historia del Perú, de Historia Universal, de Economía y de Cívica también. Pero hoy vamos a hacer una clase, como puedes ver aquí, más o menos, que va a ser de Historia Universal. No quiero dejar de empezar, no voy a empezar este tema o esta mini clase que vamos a hacer recomendándote primero, uno, que te laves las manos cada 20 segundos, que te quedes y respetes la cuarentena dada por el gobierno y que obviamente cuando tosas, tosas de esta manera. Evita estar con los amigos en la calle, en el parque, para así evitar contagios y salir de la cuarentena lo más rápido posible. Porque al menos yo me estoy aburriendo bastante. ¿Okay? No te voy a dejar de avisar también que si te gusta este video u otros que tengo yo, también tienes que compartirlo, dale like, comenta y suscríbete, que es lo más importante. Es más, hazlo en este instante, por favor, para ser una gran comunidad y hacer más videos y según los temas que pidas. Muy bien, vamos a hacer un tema como que relax el día de hoy, algo genérico. Al menos en este momento, porque durante el día voy a estar grabando varios videos. ¿Ya? Como puedes ver en la pizarra, ya la hemos adornado un poquito. El tema va a ser las edades de la historia, ¿no? Y tú puedes ver, ojalá que lo puedas ver bien, o si no, pues hazle zoom, ¿ok? A esta parte, a estos dibujitos que tenemos acá, porque cada uno de ellos representa un momento en la historia universal. Hay que recordar que la historia universal en sí empieza con lo que nosotros conocemos como la escritura, porque antes de la historia, es decir, la escritura marca un antes y un después en la historia del hombre. Antes de la escritura ya sabemos que está la prehistoria, ¿ok? Entonces, la historia se comienza a escribir o comienza a aparecer con la escritura en adelante. La historia universal, como sabemos, está dividida en 4 etapas. Cada uno de estos dibujitos representa una etapa de la historia universal y están en orden. Por ejemplo, este egipcio ya sabemos que representa la Edad Antigua. Este soldado de la cruzada representa la famosísima Edad Media. ¿Okay? Si me voy por acá, por ejemplo, este soldado francés representa la Edad Moderna. ¿Okay? Y después tenemos este soldado que usa las máscaras de gases, que representa, o bueno, en todo caso, es un hombre que se desarrolló en la Primera Guerra Mundial. Recuerda que ahí aparecen los gases, así como armas letales, que representa evidentemente la edad contemporánea. Algo así vamos a hacer en los espacios en blanco, en los espacios que tenemos aquí, para conocer no solamente imágenes, porque vamos a poner algunas imágenes, sino también hechos que fueron parte de cada edad de la historia universal. Y evidentemente también vamos a tratar de hacer un paralelo, ¿ya? Y recordar qué ocurría en el Perú en cada periodo de la historia o en cada edad de la historia universal. La primera que tenemos que reconocer es la edad antigua. Y vamos a hacerlo con la imagen que tenemos en la parte superior, pero un poquito más grandecita. Vamos a poner acá esto, mira, ¿ven? ¿No? Ahí está. El faraón. El faraón fue un gobernante del antiguo Egipto. Pero el antiguo Egipto, como vimos en la clase que hice el día de hoy, que la tienes ahí totalmente disponible para que la veas y que ya viene su segunda parte, el faraón fue la máxima autoridad. Pero los egipcios habrán sido los únicos y el único imperio de la antigüedad, no. También estuvo Roma, también se desarrolló Grecia, también ahí se desarrollaron los fenicios, los persas, es decir, se desarrollaron grandes imperios que han dejado un legado en la actualidad. Pero uno de los más significativos definitivamente es Egipto y su río más importante, el Nilo. Ya sabemos que en Egipto ellos escribían a través de los símbolos, su escritura más antigua eran los jeroglíficos. Así que una cosa muy representativa del antiguo definitivamente que son los egipcios. Seguimos con las edades de la historia y vamos a encontrar la Edad Media. Digamos que en la Edad Media ya es un mundo más, entre comillas, pues civilizado, donde la gente ya no tiene tanta esclavitud, dicho sea de paso, como que no es tan literal tampoco eso, ¿no? Pero hay que recordar que hay hechos muy importantes de la historia en ese periodo. Uno de ellos es este, mira, esta imagen seguramente te hace recordar, esta es una pintura, esta es una de las pinturas, de las obras de arte más importantes de la historia del hombre, ¿no? Pintada por Leonardo da Vinci, y te preguntarás, ¿en qué parte de la Edad Media se desarrolló o fue pintada esta obra? Esta obra
fue pintada en un momento, en un contexto histórico ya a finales de la Edad Media, cuando estábamos hablando, y seguramente lo conoces muy bien, de un tema que se llama el Renacimiento. Hay que recordar que el Renacimiento es un movimiento intelectual, ya artístico, básicamente artístico, pero que tiene su antecesor en el humanismo, que son dos movimientos que intentan revalorar al ser humano, ¿no? Revalorar las culturas grecorromanas, ¿no? Y que van a ser parte fundamental de la historia universal, porque acá lo que va a predominar es la intelectualidad. Este renacimiento y este humanismo van a ser desarrollados entre los siglos XV y XVI, y van a ser las bases, por qué no decirlo también, las bases intelectuales de lo que vendría a ser la ilustración en la historia de la historia de la humanidad, ¿no? Hay que recordar que no solamente se desarrolla estos movimientos, sino también están las famosísimas cruzadas, también está el imperio carolingio, y también, por qué no decirlo, está el feudalismo, un momento muy importante de la historia universal que obviamente me imagino tú sabes, ¿right? Luego de esta etapa de la historia vamos a encontrar este momento muy importante para la historia del hombre, The French Revolution, o también llamada la Revolución Francesa. Fue un movimiento político, social, económico y militar que si algo tuvo es que se enfrentó básicamente, digamos que fue la parte práctica de la ilustración, dirigida entre otros militares por Napoleón Bonaparte. Hay que recordar que la Revolución Francesa marca un antes y un después en la historia universal, ya que acá se comienzan a generar lo que conocemos nosotros como los derechos humanos. Hay que recordar que detrás de la Revolución Francesa existieron no solamente políticos, sino también grandes ideólogos. Entre ellos, pues, estamos hablando básicamente de lo que fue la ilustración como Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Hay que recordar que la Revolución Francesa va a marcar un antes y un después, ya que con este hecho de la historia universal, este hecho cierra la Edad Moderna, y con este hecho también se abre la Edad Contemporánea. Y de este hecho justamente es que vamos a mencionar al próximo personaje, muy discutido, por cierto, que lo tenemos aquí. Ahí está, muy bien, Adolf Hitler, protagonista de lo que nosotros conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Él peleó en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y digamos que estos dos acontecimientos fueron los más importantes de la edad contemporánea, ¿no? Sin desmerecer a otros, como los ataques a las Torres Gemelas, las pandemias que hubo, por ejemplo, en 1920 con la fiebre amarilla, perdón, con la fiebre española, o con la que estamos teniendo ahora con la del coronavirus. Entonces, como hemos podido ver, la historia universal tiene muchísimos hechos, son incontables, no podríamos ubicar una imagen o mencionar cada hecho de la historia universal, porque son incontables, pero sí definitivamente que han determinado han propiciado cambios, modificaciones, no solamente en la conducta del ser humano, sino también en sus actividades económicas, desde grandes imperios como los egipcios a un gran nivel intelectual. Y es una obra de arte que todavía sigue vigente a pesar de los siglos que han pasado, ¿no? A grandes movimientos que marcaron un antes y un después. Recuerda que el siglo XVIII fue conocido como el siglo de las luces, pero también como el siglo de las revoluciones, ¿no? Y básicamente la edad contemporánea se ha basado ya en la edad tecnológica, en la modernidad. En esta época también, pues el hombre, recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial viene la famosísima Guerra Fría, que involucra también la competencia o la carrera espacial, la llegada del hombre a la luna. Entonces, la vida del ser humano está en constante cambio, ¿no? Y este coronavirus, en el contexto que estamos haciendo ahora este video, nos dice que algún cambio tenemos que tener, ¿no? Espero que te haya gustado este video, la verdad, lo estamos haciendo con mucho cariño. Vamos a hacer otro, vamos a hacer más seguidos, ya que tenemos un montón de tiempo libre. Así que nada, dos recomendaciones muy importantes, así como las que iniciamos al principio del video. Lávate las manos 20 segundos con jabón, haz espuma, ¿ya? Muy bien, no salga de tu casa, respeta la cuarentena, estornuda o tose, así, protégete, o así, ¿ya? Evita tener el mayor contacto posible con personas externas fuera de tu casa, y
También la recomendación es que si te gustó este video, pues dale like, comparte, suscríbete y marca esa campanita para que te sigan llegando los videos que voy a comenzar a hacer un poquito en abundancia. Espero que te vaya bien. Vamos a hacer videos también que tienen que ver con las clases. Recuerda que hay clases suspendidas, así que vamos a comenzar a hacer videos de nuestros temas que hemos debido hacer en clase. No te vayas a olvidar de todas las recomendaciones. Nos vemos, cuídense.